Feliz viernes 20 de marzo, un viernes bien particular, en particular porque hoy es el primer viernes del solsticio de primavera. Bueno, dice que básicamente es un viernes como hoy, es un buen momento para salir de las malas energías y adentrarnos en las buenas energías. Un buen momento para pedir y conectar con lo que queremos lograr para este año. Entonces, bienvenidos, mi estimado Edgar Humberto Soto Pacheco, mi estimadísimo, bienvenido. Hoy vamos a tener un cafecito online en el cual estaremos conversando de temas de muchísimo valor, con mucho corazón, nosotros que estamos con esa vibra y con esa energía del dar, y bueno, y compartir un poquito de información de valor que esperemos que les sea de utilidad, de toda esta onda, vamos a decir, de imaginar, de crear, de ideas que me llegan, cómo las aterrizo para ejecutarlas, y prácticamente el tema es de la idea a la acción. De eso consiste el live que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, con mi amigo, estimado colega, socio, bueno, y hermano de vida, Edgar Humberto Soto Pacheco. Así que ya se está conectando Edgar, en breve instante estaremos ya, pues, iniciando nuestra tertulia, con temas de valor sobre, mira, el ser, el hacer, para tener, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos primero en el tener, y bueno, partiendo de entender las leyes de causa y efecto, que básicamente nosotros nos convertimos en la causa, pues, en la medida que queremos, vamos también, generamos una causa y después viene el efecto, que es recibir de lo que tú estás dando también. Es un poco lo que hemos aprendido en esta maravillosa vida. Y bueno, son un poco ese cambio de percepción, cambio de paradigma, porque de alguna manera nosotros, sin juzgar, pero nos hemos enfocado siempre como personas, como individuo, y bueno, la información de muchísimos milenios atrás nos ha llegado acerca de que sí, definitivamente lo que das, lo que piensas, está allí, es una energía. Lo que haces, lo que sientes, corrijo, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, ¿ok? Es una energía, una vibración que tenemos, y esa vibración viene, bienvenida Albimaría, bienvenido, Albimaría. Bienvenida, gracias por conectarte con nosotros. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Edgar Humberto Soto Pacheco, debe haber unos temitas allí de conexión. En breve debe estarse ya conectando con nosotros. Edgar, no sé si me ves, no sé si me escuchas. Yo aquí veo que me estás saludando. Te estoy recibiendo el saludo. Pero bueno, no te veo, hermano querido. Esperemos que en cualquier momentico ya te puedas conectar, o ya estás conectado, pero te podamos ver, y que también independientemente de la gente que hoy viernes 20 de marzo, están como quien dice, un poquito ocupados. Ah, perfecto, mi estimado Edgar, tú me ves y me escuchas. Bueno, perfecto, entonces si es así, vamos a darle. Bienvenido, mi estimado Edgar Humberto Soto. Bienvenido, pero puedes hablar, no te escucho. No te escucho, yo sí no te escucho. Veo que estás escribiendo, pero no te escucho, hermano querido. Ajá, ok, invitarte. Y yo pensé que te había invitado. Ah, ok, un detallito. Wow. Bueno, yo aquí esperando que tú te ingresaras, pero realmente pensé que te había invitado. Ahora sí te volví a hacer la invitación, hermano querido.
mil disculpas entonces que tuve un pequeño lapsus allí con la emoción de iniciar el live. Buenas noches para el derroche de ediciones. ¿Escúchame bien? Te escucho perfecto, te escucho, te veo y siento también esa energía positiva que tienes allí, mi hermano querido. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar por aquí en este cafecito nocturno desde Maracay, desde Puerto Ordaz. Y de verdad que, como me preguntaste temprano, ¿cómo hace para estar un viernes a las 7, 8 de la noche con esa energía? ¿Cómo no vamos a tener energía con todo lo que está sucediendo, toda la energía que existe en este momento, estimados amigos? No sé ustedes, pero por lo menos en Venezuela, esta semana pasó algo espectacular a nivel deportivo y eso es solo una señal de las cosas que ya están allí y estamos preparándonos para verlo. De verdad que es un placer compartir contigo hoy, Gilmer, con todas las personas que estén ahorita mismo conectadas directamente y las que estén en diferido. Va a ser un placer poder compartir y, por supuesto, en este cafecito donde me has invitado en la noche de hoy, hermano. Sí, vale, bueno, primeramente gracias, honrado de que hayas aceptado la invitación. Siempre es un grato placer el poderte tener y bueno, el poder interactuar nosotros y compartir. Como decíamos también temprano, estamos en esta onda de dar, sentimos que somos parte de la causa, porque pensamos, sentimos Totalmente. Y también actuamos conscientes de que, bueno, todo lo que estamos dando, Dios también de alguna manera, no que lo estamos esperando, pero es parte de esa ley universal de causa y efecto, que lo que das es lo que recibes. Entonces, bueno, mi hermano querido, hoy tenemos un tema bien interesante y en este entorno de cambios constantes, en este entorno país y mundo, donde hay diferentes tendencias de energía, de vibraciones, de pensamientos que nos llegan, y bueno, la gran pregunta es, ¿cómo de tantos pensamientos que tenemos a cada instante? Se habla de que son 60.000, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos esa es la tendencia. ¿Cómo de tantas cosas que nos pasan por la mente, cómo lograr centrarnos, cómo lograr enfocarnos de manera de que anclar esos pensamientos para colocarlo como que dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que conecta conmigo y hacia esto es donde yo quiero ir? Edgar Humberto Soto. Seguro. Gracias por la pregunta y qué bueno que podamos interactuar con temas tan interesantes como son temas asociados a la parte del pensamiento, ¿no? Y bueno, puedes poner algunas ideas. Como tú lo acabas de comentar, muchos estudiosos de la materia efectivamente han comprobado que en el ser humano diario, más o menos dependiendo de la actividad de la persona en general, pero estamos hablando que entre 40.000 y 70.000 pensamientos diarios pueden llegar a pasar por tu mente diariamente, como lo estamos comentando, ¿de acuerdo? Y a veces uno de los principales retos o los retos muy al inicio, cuando uno empieza de alguna manera a querer de alguna manera poder mejorar en muchos aspectos de la vida, es bueno, pero ¿cómo hago yo si todo el día desde que me despierto, Gilmer, mi primer pensamiento cuando me estoy cepillando es un pensamiento de algo que a lo mejor no quiero, pero que está allí? ¿Cómo hacerlo? Si me siento abrumado de tantos pensamientos al día y pienso en esto y pienso en lo otro y pienso en lo otro y al final estoy todo el día pensando, ¿de acuerdo? Pero pensando en cualquier cosa que se me viene. Entonces, muchos estudiosos de la materia y nosotros como profesionales en un área bien retadora hemos aprendido y somos estudiosos de la materia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el día estamos trabajando con personas que es una bendición en hacerlo porque eso te hace crecer muchísimo. Pero en referencia a lo que me preguntaste, Gilmer, precisamente es, bueno, pero ¿cómo hago yo para empezar de alguna manera a aprender a canalizar mis pensamientos, entendiendo que todo inicia en un pensamiento? Todo inicia en un pensamiento. De hecho, hay grandes estudiosos de la materia que dicen que una de las cosas que tú puedes empezar a decidir es decidir cuáles de esos pensamientos tú le das enfoque y cuáles los dejas pasar. ¿De acuerdo? Eso creo que es
una de las partes iniciales importantes de entender de que nosotros sí tenemos lo que llaman el libre albedrío para decidir a qué pensamientos darle poder y a cuáles no darle oxígeno. Eso es como una matica. Si tú una matica le das su tierra, le echas agua, la colocas al sol, ¿verdad? Incluso hay estudios que dicen le das cariño, le das sentimientos de cariño, le das fuerza a ese ser vivo. Bueno, ese ser vivo va a florecer, va a crecer más rápido. Incluso hay experimentos científicos en donde tú siembras una matica y no le das cariño, no le das amor, no le das agua, y a la otra sí, ¿de acuerdo? Y te vas a dar cuenta como una crece más rápido que la otra, las dos crecen, pero una crece y florece más rápido. No sé si fue hecho ese experimento, hermano. Yo lo hice con mi hija y quedó impresionada, Gilmer, cómo esta matica que le dimos fuerza, le dimos enfoque, ¿de acuerdo? Floreció mucho más rápido, pero mucho que la otra. Entonces, los pensamientos, señores y señoras que nos están escuchando hoy, son iguales. Nosotros pensamos que no podemos tener libertad de poder decidir en qué pensamos la gran mayoría del día, ¿de acuerdo? Y en qué no. Y para cerrar esta parte de mi intervención, fíjense que esto es clave porque está demostrado también que a pesar de que pasan entre 40.000, 70.000 pensamientos o más, hay personas que tienen mucho más pensamientos que otras por su trabajo, por su forma de ser, X, ¿verdad? Pero se ha demostrado, Gilmer, que una de las claves para buscar un crecimiento continuo y cambiante en el tiempo es revisar en qué piensas la mayoría de tu vida, porque normalmente esos pensamientos que hablamos, esos 40.000, 70.000, más del 90% son los mismos pensamientos parecidos al día anterior. Entonces, vamos a ir desarrollando un poco, porque esta es como la primera parte, en qué pienso la mayoría del día, en qué tengo esa conciencia, en qué me estoy enfocando en mis pensamientos. Yo creo que de ahí podemos partir, hermano querido, con ese lindo nombre de hoy que se llama De la idea a la acción. ¡Wow! Adelante, hermano. Cuéntanos un poquito. Sí. Mira, no, me encanta porque estoy totalmente alineado con lo que comentas acerca de esos pensamientos repetitivos. Y creo no, lo que uno ha venido estudiando, leyendo y que tratamos siempre de estarnos conectando allí, pues también dice que más o menos un 10% no son pensamientos repetitivos, ¿no? Entonces, de esos 100% de pensamiento, entre un 90 y un 95, dependiendo de la persona, como bien tú decías, son repetitivos, son los mismos que si ayer pensé de que tenía tal problema, el día anteayer también pensé en un problema y el día anterior un problema y me enganché en ese problema, porque también cada vez que pensamos, conectamos con una emoción y esa emoción genera un líquido y el cuerpo muchas veces se hace adicto a ese líquido, llámese oxitocina o llámese cortisol, pero en este caso que el cuerpo dice, bueno, me gustó el líquido que me diste de cortisol durante todo el día ayer, entonces el otro día vamos a arrancar la misma onda, dame más cortisol, e inmediatamente volvemos a pensar o en ese problema o adelantarnos a un futuro problema, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos enganchados sin darnos cuenta en ese programa. Ahora bien, está también la otra parte, que ese 5 o 10% que no son pensamientos repetitivos, son pensamientos, por darlo de una manera, nuevos, que están allí, pero muchas veces no le prestamos atención. Sin embargo, resulta que esos 5 o 10% de pensamientos nuevos o no tan repetitivos están allí en la mente calladitos. Pero es muy probable que de esos pensamientos te llegue ese bombillo que se te enciende para empezar a hacer esos cambios de esa rutina de pensamientos, vamos a decir,
de escasez o de baja vibración para empezar a tener esos pensamientos de sueños, de visiones, que muchas veces nos llegan. No sé si algunos de ustedes, los que están conectando o los que se van a conectar más adelante, o ya ha pasado en años anteriores, porque quizás ya hoy en día estamos un poco más atentos, más pendientes, pero que te llegaban pensamientos y tú automáticamente decías, no, listo. No, listo. Automáticamente los bloqueabas o los dejabas ir, y resulta que esos pensamientos quizás eran sueños, eran ideas que llegaron allí, pero que descartamos, no le dimos el justo valor a esas ideas que nos llegaron en algún momento. Entonces, un poco lo hago a nivel de reflexión, porque eso también nos puede estar pasando hoy en día, de que ese 5 o 10% de pensamientos no repetitivos son quizás ideas, wow, mundiales, ideas que pueden impactar en tu vida, en tu familia, en tus sueños, que a veces solamente hay que prestarle atención y tomar nota, porque de allí quizás va a llegar ese cambio de visión de vida, ese cambio de rutinas, ese cambio de creencias, para que empecemos a tomar el control de lo que queremos pensar. Y si queremos tomar, y una vez que empezamos a tener el control de lo único que podemos tener, porque la cosa de la vida es que a veces queremos controlar muchas cosas. A mí me pasaba con mucha frecuencia y a veces a mí me sigue pasando. Quiero llevar el control de las cosas, pero la realidad es que lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, bueno, hay que partir de mi punto de vista de hacer ese doble clic, estar más atento a lo que estoy pensando, ser un poco más consciente, porque es muy probable, yo te diría altamente probable, de que los poquitos pensamientos que están calladitos, que están a bajo volumen, que son pensamientos que conectas con tu ser, contigo mismo, no son tantos pensamientos que vienen desde el exterior, desde lo que nos, de alguna manera, el marketing nos ha vendido, o las personas, sin juzgar a nadie, nos han vendido, la sociedad, pero quizás esos pensamientos tuyos, de tu ser, donde conectas contigo mismo, son esos pensamientos que cuando los anclas y los empiezas a trabajar, wow, nuestras vidas empiezan a cambiar, mi estimado Edgar. Qué bueno eso que comentas, Giro, y lo voy a unir con todo lo que vamos llevando, vamos del pensamiento del pensamiento a la idea a la acción, ¿de acuerdo? Pero eso que tú dices es muy cierto. Mira, ese 5%, 10% que no es tan repetitivo, normalmente empieza a tener relevancia cuando tú tomas una decisión nueva, consciente de querer cambiar en algo. ¿De acuerdo? Mientras tú no tengas una decisión, palabra muy importante, señores. Tú puedes decidir que algo te está afectando, tú puedes decir hoy, yo no quiero que eso me afecte más. Eso lo puedes decir tú hoy, y eso es tu empoderamiento, está en ti hacerlo, ¿de acuerdo? Y que esa decisión te empieza a generar, señores, nuevos pensamientos. ¿Ok? Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Hubo un pequeño brinco, hubo un pequeño brinco cuando dijiste nuevos y ahí se quedó la imagen. ¿Lo puedes repetir, por favor? Okay. No. Cuando tú empiezas a tomar algunas decisiones distintas a tu día a día, porque te haces más consciente de que estás repitiendo siempre lo mismo, normalmente empiezan a venir nuevas ideas, nuevos pensamientos, ¿de acuerdo? Ok, eso es muy relevante lo que tú dijiste, ese 5-10% nuevo viene, no viene porque le dio la gana de venir, se viene porque se forman nuevos pensamientos, las neuronas empiezan a producir nuevos pensamientos porque hubieron nuevas decisiones, ¿de acuerdo? Y quiero poner un inciso, una reflexión muy importante que pudiera ayudar a cualquier persona que esté escuchando este live, ¿verdad? Como a mí, particularmente a mí, me ha ayudado mucho, señores. Usted sabe lo tonto que es preocuparte por algo que a lo mejor jamás va a pasar.
Wow, eso es una pérdida muy grande de energía, señores. De verdad que es muy grande. Es más, los saludos, hermano. Es más, los invito a que cuando se estén preocupando por algo, hagan una pregunta, dos preguntas, si me lo permiten, lo comento muy rápido. Háganse ustedes mismos dos preguntas. Regálense estas dos preguntas. La primera es, ¿yo realmente puedo, haciendo alguna acción, que lo vamos a hablar ahorita hoy, cambiar eso? ¿Sí o no? Es una pregunta importante. Tú te estás preocupando, Gilmer, no sé, por cualquier cosa, y tú te haces esa pregunta tú mismo internamente. ¿Yo puedo hacer algo, está en mis manos hacer algo hoy para cambiar esa preocupación o para cambiar eso que pueda pasar con eso, sí o no? Si la respuesta es sí, bueno, listo, no te preocupes más, toma acción en lo que tú crees que puedas tomar acción y cámbialo. Y si la respuesta es no, no te preocupes más por eso. Porque si tú no dominas eso, mira, tengo tantos amigos, mira, pero el dólar, ¿en cuánto se podrá poner? Mi hermano, te pregunto lo siguiente, ¿tú dominas eso? No, que sí, que se pone, espérate, pero respóndeme la pregunta primero, ¿tú dominas eso? No, pero, y se ponen llave que no, y siguen enganchados. Última pregunta, pues, para ver si podemos avanzar. Respóndeme, ¿tú dominas eso, sí o no? Bueno, realmente no. Entonces, ¿para qué te preocupa? No te preocupes por eso. Ahora, a lo mejor te puedes ocupar de temas que tienen que ver con eso, pero que sí están en tu jurisdicción interna, en lo que tú sí puedas hacer. Entonces, preocuparse por algo en donde tú no puedes hacer nada no tiene sentido. Es preferible, ocupémonos, bueno, esto sí, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y hazlo. ¿De acuerdo? Creo que es bien importante el hilar esa parte con la parte del pensamiento. Ahora, avanzando un poquito en la conversación de hoy, bueno, tú dices algo muy importante también. El cuerpo, señores, es la recepción de las sensaciones, de los pensamientos. Y entender eso al principio no es tan sencillo. Cuesta, porque todo el mundo dice que todo es mente, señores. La mente y el cuerpo están unidos, es un solo elemento. ¿De acuerdo? Los dos interactúan, el cuerpo interactúa con la mente y el mente interactúa con el cuerpo. Estos son estudios científicos, señores, esto no estamos inventando nada, ¿verdad? ¿Ok? Por eso es que es tan importante conocerse a uno mismo y aprender a ver y observarse cómo uno siente, porque a partir de allí tú puedes empezar a autorregular y revisar un poco tus pensamientos y agarrarte los pensamientos que te convengan hacer. Parece difícil, señores, pero lo único que hay que tomar conciencia de eso, ¿de acuerdo? Y esa conciencia te va a permitir ir manejando eso. Además, estimado Gilbert, vamos a estar claros, hay mucha información al respecto. El tema es que tú estés preparado y te prepares para recibirla. Si te preparas para recibirla, la vas a empezar a conseguir. ¿De acuerdo? Que hable de manera científica sobre lo que nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo. Y fíjate esto para darte pase, Gilmer. Mucha gente piensa que la parte financiera va apartado de lo que estamos hablando ahorita. Para nada. Todo va intrínsecamente unido a todo lo que estamos hablando, señores. Intrínseco, porque estamos hablando de energía. Estamos hablando del dinero, que es una energía muy fuerte a nivel mundial. ¿Por qué es muy fuerte? Porque, bueno, ¿quién no habla de dinero, señores? La verdad. Sí. Ajá. Te corté un poquito, ¿verdad? Ya le quité el límite, pues yo le tengo el límite a las redes sociales, ya le quité el límite, ¿de acuerdo? De tiempo. Entonces, ¿quién no habla de dinero, señores? Lo que pasa es que quito de mi boca la palabra lamentable, únicamente que normalmente, en la gran mayoría de los casos, se habla negativamente sobre el dinero, cosa que en mi casa yo no permito, por ejemplo. No permito porque no nos conviene ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate cómo vamos del pensamiento a la acción. Entonces, te doy el pase, Gilbert. ¿Qué importancia tiene el entender esta parte? Porque luego del pensar que viene el sentir. ¿De acuerdo? Después viene el sentir para después irnos a actuar. Adelante, hermano. Coméntanos un poquito sobre ese punto. Me encanta, hermano. Gracias por tu comentario. Fíjense lo siguiente y un poco lo que cuando tú empiezas a entender, y gracias por reforzarlo,
debemos de conocernos, de allí parte todo. Y cuando digo conocernos, es conocer cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro organismo. Porque cuando, por ejemplo, tú decías, oye, ¿cómo cambiar esa rutina de pensamiento que tengo? Y yo me di cuenta de que estoy pensando en algo que no puedo controlar y me hago esa pregunta, pero aparte de eso digo, ajá, me estoy preocupando porque justamente ayer tuve esos pensamientos y, y el cortisol quiere seguir en mi cuerpo. Entonces tú dices, no, no voy a caer en ese error, y te das cuenta. Y cuando te das cuenta ya lo ves de otro punto de vista, ya dices, wow, esto no es lo que yo quiero pensar y simplemente sueltas ese pensamiento, lo dejas que se vaya y atraes el pensamiento con el que quieres conectar. ¿Por qué comento esto? Porque después del ser, después del pensar, entonces también viene otro punto que es el hacer. Y en el hacer, que también lo conecto con la primera fase de las acciones, es cuando entonces yo me di cuenta que no puedo controlar, pero también recapacito en qué puedo controlar, y si mis pensamientos es de escasez, como muy bien tú dices, el tema del dinero, porque no lo tengo, y empiezo yo a agradecer por lo que tengo una prenda de vestir, porque tengo quizás en mi casa electricidad, porque tengo agua suficiente para hidratarme, y doy gracias también porque estoy sano y saludable. Entonces empiezo a conectar con la gratitud, empiezo a conectar con la abundancia, empiezo a agradecer por un nuevo día de vida, agradezco porque mis hijos están sanos, y entonces conscientemente hago ese cambio de una preocupación a una gratitud. Y wow, automáticamente cambia mi energía, cambia mi vibración, y seguramente te van a llegar pensamientos de cosas que vas a empezar a hacer porque te enfocaste en el atraer lo que tú te estás convirtiendo en ese momento, que es, eres un hijo de Dios, que eres abundancia, que eres gratitud. Y wow, te cambia la percepción, totalmente, te cambia los pensamientos, la energía, y dice, wow, voy a llamar a Edgar Soto porque yo sé que ese señor, tengo pendiente una reunión con él, y voy a incluso a prepararme qué le voy a decir, porque sé que él tiene un problema. Unos días, la última vez que hablamos, voy a preguntarle si lo pudo solucionar, y de allí empiezo a ponerme empático con ese señor, y quizás, ¡boom!, allí hay una conexión muy bonita y terminamos haciendo o una reunión o quién sabe qué más. Pero hay ese cambio de una baja vibración a una vibración en armonía, en equilibrio, y el hacer también nos empieza a encaminar hacia donde queremos avanzar. ¿Qué opinas tú, mi estimado Edgar? Mira, bueno, voy a parafrasear un poco lo que comenta, ¿verdad? Que a veces nos pasa. A mí me pasaba muchísimo, no sé si a ti hace años me pasaba, pero bueno, ¿cómo hago para que tantos pensamientos, y estoy agobiado, y tengo las deudas que tengo, y tengo la situación que tengo en mi familia, y tengo este problema? ¿Cómo hago, Gilmer? ¿Cómo hago para salir de eso? Mira, tú acabas de dar un tip que yo lo voy a parafrasear, porque a veces, cuando no se está tan preparado y está un poco agobiado, Gilbert, a veces no captan las cosas. Así te la tengas al frente, como tú lo acabas de hacer espectacularmente, no la captas. Yo voy a parafrasear un poco. Mire, señores, este tips vale todo el oro del mundo tomarlo, porque con este tips tú puedes empezar a cambiar ese cortisol negativo por cortisol positivo y más controlado. No hay manera, señores, y ahí va el parafraseo de lo que acaba de decir, no hay manera, señores, de que tú agradezcas y te sientas mal. No vas a poder hacerlo. O sea, haz la prueba, haz la prueba. Entonces una vez me dijo un familiar mío, pero
se me hace difícil saber en qué agradecer. Mira, usted agarra papel y lápiz, ¿verdad? Y va a hacer este siguiente ejercicio. Usted el primer día, que le va a costar mucho, va a poner 3 cosas por las cuales usted agradece. El segundo día va a ponerle 2 más a esa lista. El otro día le va a agregar 5 más a esa lista. El siguiente día le va a agregar 5 más a esa lista. Puede ser el mismo agradecimiento por algo, pero dicho de manera diferente, hasta que llegues a 100. Y créeme que vas a empezar a agradecer de manera diferente. Y no hay manera de que tú agradezcas y te sientas mal. Y te voy a decir de manera sencilla por qué. Lo acaba de decir Gilmer. Porque, señores, la frecuencia de agradecimiento es una de las más altas que hay. Y no hay que saber mucho de la materia para nada más sentir esto. Entonces, como tú estás cambiando el pensar, que lo hablamos hace unos minutos, ¿cómo lo estás cambiando? Bueno, porque sencillamente tú estás filtrando en qué tú quieres pensar la mayoría del día. ¿De acuerdo? Ese es el primer cambio. El segundo cambio, estás sintiendo de manera diferente de lo que estás pensando. Estás pensando en una vibración más alta, estás sintiendo una vibración más alta. Y déjenme decirles, señores, que entonces nada más con estas dos, todo lo que empiezas a hacer, todo lo que tú vas a empezar a hacer, va a empezar a cambiar. Vas a empezar a hacer cosas distintas a las que habían hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque estás pensando y estás sintiendo diferente. Aquí no hay ningún tipo, señores, de verdad, de secreto, cuéntame el secreto. No, señores, estamos en una época de la vida que la verdad está floreciendo de manera espectacular. Solamente tienes que decidir dejarte ayudar. Esto pasa en la finanza, pasa en la vida, porque, señores, les voy a decir algo. Yo soy venezolano, vivo aquí en Maracay. Yo soy criollito de aquí, o sea, he pasado por los mismos temas que pudo haber pasado cualquier persona aquí en Venezuela. Gilmer también. Somos resilientes, hemos pasado por muchas cosas, eso nos ha hecho crecer de muchas maneras, pero porque lo hemos decidido así. Esto que le estamos diciendo son vivencias, no es que lo estamos inventando. Saludos, Luis. No lo estamos inventando, estimado amigo. Son vivencias como corresponde. Tú escuchas perfecto, Gilbert. Él se dice que no escucha, pero yo sí. Chequea tu internet, chequea tu... Bienvenida. Chequea tu internet, porque yo escucho perfectamente a mi amigo Edgar y él también me escucha a mí. Entonces, vamos ya por pensar, que lo vimos en primera instancia, luego por sentir, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora vamos por hablar un poquito del hacer, Gilman, ¿te parece? Del hacer, que es como el punto final del proceso creativo, lo que llaman. Les invito a que investiguen qué es el proceso creativo. Hoy lo vimos, Gilman, espectacular el haber repasado eso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Lo que es el proceso creativo. Entonces, ¿qué pasa, señores? Ya te doy el pase, Gilman, para que me des tu feedback de este punto, ¿verdad? Luego de que entendemos lo del pensamiento, luego que entendemos lo del sentimiento, por sí mismo, señores, por leyes espirituales y universales, una de ellas es la ley de... ¿Tú me escuchas, Gilbert? ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que creo que como tengo estos jugueticos nuevos, parece que... No, sí, dale, te escucho bajito, pero fue que hice algo aquí con los audífonos. Dale, tranquilo que yo... Sube el volumen a mí me pasaba muchísimo antes, sube el volumen en el celular y listo. Ok, entonces ya te doy el pase, Gina, para que nos comentes. Eso es lo que pasa cuando tú te pones a estrenar y probarlo antes. Dale, perfecto, mi estimado. Ahora sí, Elizabeth te escucha. Ahora Elizabeth nos confirma que sí nos escucha. Elizabeth, qué bueno. Está dando oro en polvo. Entonces, para darte el pase, Gilmer, fíjate lo siguiente, ya hablamos del pensamiento, ya hablamos del sentimiento, y quiero decirles, para darte el pase, Gilmer, que nada más con canalizar el pensamiento, señores, todo al principio parece difícil, pero después que lo haces una vez, lo haces otra vez, lo haces otra vez, y lo haces otra vez, se transforma en una habilidad, y se transforma también en algo que repites todo el tiempo, y eso hace tu rutina. Entonces llega un momento que tu rutina es pensamiento positivo, ¿de acuerdo? Muchos critican eso, pero les digo algo,
Yo no he visto la primera persona exitosa que haya hecho cosas grandes en la vida que no sea positivo, que no vea el vaso medio lleno, no lo conozco. No sé si tú lo conoces, Guido, yo no lo conozco. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. El sentimiento y solamente esas dos cosas van a hacer que empieces a accionar de manera diferente. Te vas a quedar impresionado cuando empieces a accionar de manera diferente. Vas a llegar a niveles que nunca te habías pensado que podías llegar. Vas a llegar a manejar información que nunca habías pensado. Yo escucho bien, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Vale, vale, vale. Ok, ya me hiciste el pase, no te escuchaba muy bien. Pero bueno, vamos a seguir con estos temitas técnicos y después seguimos practicando el punto. Bueno, mira, como muy bien decías, bueno, Elizabeth ya nos escucha, espero que sí. Como muy bien tú decías, hablamos entonces de el poder de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que eso parte del ser, para después pasar también a empezar a tener control de tu pensamiento con el hacer, ¿no? ¿Ok? Qué bueno, Elizabeth. Y realmente entonces somos pensamiento y somos emoción. El pensamiento está en nuestra mente y cuando conectamos con ese pensamiento pasa a nuestro cuerpo, ¿ok? Del punto de vista emocional, convertido en una emoción. Y esa emoción, por supuesto, si es de alegría, nos genera serotonina, ¿ok? Si es de tristeza o preocupación, nos genera cortisol o ese otro líquido. Entonces, una vez que empezamos a entender esto y el cuerpo se hace adicto a el líquido que más recibe, y ese líquido va a estar en línea con el pensamiento o la emoción que más le da más fuerza, ¿no? Entonces, una vez partiendo de esto, como bien lo explicó también Edgar, vamos al otro paso, que es el de la acción. Siempre estamos pensando, siempre estamos sintiendo y siempre estamos accionando. La gran diferencia es que accionemos hacia lo que no queremos, pero le damos fuerza. Y fíjense lo que digo, yo no quiero estar sin dinero, le estás dando fuerza al pensamiento de escasez, a una baja vibración, y estás decretando lo que no quieres, que la mente no diferencia el no, simplemente va a decir que quieres no tener dinero. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. ¿Okay? Ahora bien, cuando tú empiezas a agradecer, pasas a una vibración más elevada, ese cambia tu pensamiento y nuestra mente. Hay un libro que se llama oye, ese libro es importante, es bueno que todos lo podamos compartir, que es el de psicocibernético. Bueno, después se lo comentaré. Ajá, gracias, Edgar. Pero ese libro nos dice que la mente realmente es un programa, es un software. Y lo que tú le metes a la mente, ella se va a encargar de buscarlo. Si yo